Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Perdón por lo de recién. Oiga, si yo teníamos todos los micrófonos prendidos y me olvidé yo de prender el mío. Bueno, quedamos hoy que íbamos a hablar esta siesta un poco de los apodos del fútbol paraguayo. Los apodos de jugadores, entrenadores, de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero que tengan que ver con lo futbolístico, ¿verdad? Otro día vamos a hablar de los apodos de los clubes, porque de eso también me estaban pidiendo. Pero hoy vamos a comenzar algo que ya hace rato quedamos que íbamos a hacer y que nunca coincidimos para hacerlo, pero que ahora queremos hacerlo, ¿verdad? Así que leyendo sus mensajes, ustedes tienen ya ahí las gráficas, ¿verdad? En la portada, algunos así que pueden ir viendo, pueden ver, son dos portadas distintas, ¿verdad? La de Radio y TV es una, la del Twitch es la misma de Radio y TV y la de Icar Sport en YouTube es otra. Así que pueden mirar en los dos y denle like primerito, luego de nada, denle like y después vamos a ir hablando, vamos a ir recordando a ver si de quiénes se acuerdan ustedes, ¿verdad? Yo tengo mi lista, ¿verdad? Por eso justamente esos que están ahí. Como muestras. Bueno, Jesús dice, a ver si adivino la miniatura. Loco González, Mago Alvarenga, Gato Fernández y los otros no sé, dice. Loco González y el del medio. El loco, el Mago Alvarenga, el Gato Fernández, ¿verdad? A ver quiénes son los otros dos, vayan adivinando ustedes. Eduardo Ferreira, buenas salas. Muchísimos apodos futbolistas del fútbol paraguayo que conozco, es inmenso. Raúl Ratón Román, dice. Roberto Pistolero Nani, Carlos Pescadito Ruiz, Pedro El Cabo Sarabia, dice. Muy bien, Eduardo. Hablando de apodos, ¿cuál crees el apodo más estúpido que escuchaste? Dice Fabricio. El motochorro. Me parece el apodo más estúpido que se puede poner. No sé ni quién lo puso, ¿verdad? Pero motochorro, Ñanico. No sé. Dicen que fueron sus compañeros los que le dijeron eso, pero no. Hasta de mal gusto, me parece. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Seguirás a Paraguay en el Mundial Femenino Sub-20? Dentro de poco ya debutamos, hay varias muy buenas, tanto de acá como de la Liga de Brasil y otros países. Dice Matías, sí, la idea es esa. La idea es transmitir, así como tuvimos en los partidos más importantes del sudamericano. Mundial Femenino Sub-20. Una vez más clasificamos en esta categoría. Es la tercera vez creo que clasificamos. Ya habíamos contado la historia, a mí ya me tocó relatar incluso la primera vez que habíamos clasificado. Y esta es la tercera vez que Paraguay clasifica. El certamen arranca, a ver, el 31 de agosto, el sábado 31 de agosto. Vamos a ver por el calendario de Paraguay. Paraguay juega el domingo 1 de septiembre a las 19 pm, o sea, a las 7 pm, a las 19 horas. Domingo 1 de septiembre a las 19 horas contra Marruecos. Sí, lindo horario encima. Lindo horario. Sí, vamos a estar. Después, el segundo partido de Paraguay es el 4. El 4 de septiembre a las 6 de la tarde contra España. Duros son nuestros rivales, ¿eh? Pero igual vamos a acompañar a las chicas con fuerza, con fe. Tratar de dar el golpe. Y el último partido el 7 de septiembre a las 19 horas contra Estados Unidos. Es complicadito los tres rivales que nos tocan. Capaz que Marruecos sea en teoría. Pero España y Estados Unidos son dos grandes potencias del fútbol femenino mundial. Sin dudas. Pero vamos a estar acompañando a las chicas. Parece correctísimo. ¿Por qué se dice moco de pavo Salvanillo? Dice Torres Gal. Moco de pavo. Es una expresión bastante particular y como para decir, no es pocas cosas. El moco de pavo, viste que el pavo permanentemente moquea. Yo también ahora mismo estoy moqueando permanentemente. Entonces, para decir que algo es un viroreí que, o sea, no es moco de pavo, es poca cosa. No es cualquier verdura esto, no es, ¿entendés? Más o menos así, pues. Que el moco de pavo es no tener ningún valor o poco valor, ser irrelevante. Entonces, vos decís, no, el moco de pavo, ese es cuando decís algo. Por ejemplo, el golazo de Matías Martínez de Guaraní, no, es moco de pavo, pues fue un golazo. No fue una chiripeada o algo por el estilo.
Al menos así lo entiendo yo, ¿verdad? Buenas tardes, hola Racas. El perro Arviñagalde es el zanahoria Brite Román, dice Cristo Orales. Muy bien, ahí completando la primera miniatura, ¿verdad? La miniatura de Radio y TV. Gato, por Roberto Fernández. El mago, por Guido Alvarenga. El loco, por Gabriel González. Perro, por Raúl Arviña Galdes. Zanahoria, por Félix Amado Brites Román. Muy bien, ahí completamos el primero. Buenas tardes, Salva. Hola, Lucas. Buenas, Salva. ¿Qué tal, Pio, el almuerzo? Muy rico, che, muy rico. Si era un poquito más grande. Yo me acuerdo del gran Picaflor Martínez, estrella de la ciudad de Ñumí. Ese no. Sasá y Tacuara, dice. Tacuara tenés dos, ¿verdad? Tenés el Tacuara más antiguo, que es 1, y el Tacuara de ahora, ¿verdad? Y Sasá por Santiago Salcedo. Se quedó nomás ya así. Hola Cristian, el Super Ramírez y Kaiser Néstor Jiménez, dice Lucas. Hola Salva, Zanahoria Román, Brite Román, Perro Arviñagal, del Pony Maturana, Robocop Ramírez. Ese es de la otra gráfica. Pueden ir también a Icar Sports y ahí van a ver la otra gráfica también. Ahí ya dijo uno, el Pony por Maturana, el colombiano Pony Maturana, y Mario Robocop Ramírez por Robocop. El Ancho Ibarra, dice Cristian, sí. Darío Luisón Lescano, ese sí pegaba un poquitito más, ¿verdad? El Cable Molinas, sí señor. Juan Bautista Teyuto Orales, dice Diego. Mario César Robocop Ramírez, jugador de Olimpia y de Sol, dice. El Loco González, el Madalo Arenga, Zanahoria, Brite Román, Gato Fernández y Raúl el Perro Arviñagaldes están en imagen, dice Miguel. El Ropero Santander, dice Diego. Cote que el ropero original era otro, ¿verdad? A ver si se acuerdan ustedes cuál es el ropero original, ya de los 60 y los 70, la época de... en esa época también había un maestro, después hubo un lobo, hubo un nino, hubo un bambino. A ver si se van acordando. No me acuerdo qué jugador de Guaraní le decían la discoteca, dice discoteca, el uruguayo. A Pedro Garay le decían helicóptero cabina, dice GK. Pedro Ganso Benítez, dice la joya Julio Enciso, dice Lucas. Después el mono Tabarelli prohibido olvidar, dice Cristian. El mono Brite, dice Lucas. El gato y gatito Fernández, dice Edward. Saludos, JJ salió acá preparando tereré. Había uno que era Aricayé, no, Aricayé era su nombre, Erasmo Catalino Aricayé. Era el apellido. Excelente volante central del Deportivo San Lorenzo. El Búfalo Velar, dice Diego. El Ratón Román. Tacuara hay 3, porque Raúl Vicente también era Tacuara. Oscar René y Ramón Cardoso. Ramón ya era Tacuarita. Pero sí, podemos meterlo ahí. La Anguila Almirón. Pero después le dijeron el Migi. Había uno que se le decía Seferino la hormiga atómica Villagra. ¿Por qué era eso? Dice, y entra en Icar Sports y ahí vas a ver si es un dibujito animado de los 80. De los 80. Ahí está justamente el Pony Maturana, Robocop por Mario Ramírez, el Pony por Orlando Maturana, el colombiano, y ahí está la hormiga atómica por Seferino Villagra. Y hay un dibujo más en el otro, hay un dibujo más. A ver si... entren, denle me gusta. Che, y denle me gusta también a nuestro video, denle like. Ni veñen botavina, no mira. Ni veñen botavina, tío. A ver... 19 likes recién le damos. Bueno, y aquí los perros nos ponen cualquier apodo. A mí me dicen de veras Sabumafu Krusty. Sabumafu. De veras Sabumafu Krusty. No Krusty, más canales. Yo me acuerdo del Tanque Torres, el Cavernícola Neri Franco, dice, sí señor. Emilio Ancho Ibarra también, dice Racas. El Chupete Suazo, pero ese es chileno. Pilsencio Oviedo, dice señor Félix. Bienvenidos. Sergio el Quinto de Bronco, dice Huguito. No sé, ese no conozco yo.
Otro que no supe nunca por qué era el telégrafo de Estanislao Struga, dice. Tani en realidad se lo conocía más, pero González Cabello le llegó a decir el telégrafo porque él era medio ceceoso, pues, y hablaba así. Entonces, al comienzo, ¿verdad? Entonces el telégrafo hace así, ta, ta. ¿Verdad? Y por eso, a mí no me gustaba eso, pero bueno. El Bambino Carazaguer, dice Lucas. Qué rico también tereré con hielo. Ay, manche. El Zorro Varello, dice Rodrigo. El Ancho Ibarra, capo total, dice señor Blondi. Guille Gille, dice la topadora Cáceres. El Bambino Carlos de los Santos Carazaguer, dice Sandro. El Chacha Chávez, Mirandiña, la hormiga atómica, el Corcel Negro, dice Gustavo. Sí, Mirandiña, Wilfredo Miranda, jugador de más destacado en fútbol de salón, pero que llegó a jugar también en Cerro Porteño, con la camiseta número 10 en su momento. El Chacha Chávez era un puntero que comenzó en Cerro Corá, estuvo en Cerro, estuvo en Olimpia, brasileño, que le decían Chacha Chávez. Y el Corcel Negro, el ecuatoriano que vino, ¿verdad? Si el gatito tiene un hijo, ¿cómo se le va a decir? El gatitito. Hola, tío Salvan Batecopio, saludos, Joao. Huevo Duro Garay, dice Ricardo. Sí, señor, Silvio Garay. Ricardo Tom Ortiz, sí. La Sombra. Pilsencio. César Cáceres Cañete Caña, dice. El Willy, dice Lucas. El Willy Mendieta. Salva, estamos para Paraguay versus Marruecos, dice Juan Luis. Sí, señor, 19 horas domingo. Imagínate lo que va a hacer después de ese partido. Uf, tenemos que coordinarnos, vaya Juan Luis. Juan Luis Osorio va a estar en los comentarios del Mundial Femenino. Matías, si vos te querés acoplar, Matías, venida. Lo vamos a hacer en principio de Cacupe. En principio. Lo vamos a ir. Cureí Ruiz, dice. Diego el Osito Arévalos. El Osito Arévalos. Félix el Tanque Torres. Sí, también. Ahí está el tanque también en la gráfica de. Vayan, entren, voy, miren la gráfica también de Icar Sports. Michi, le vamos a decir al hijo de gatito. Hola, saludito, ¿qué tal? Dice Luz, el Michi. El Michi. Bueno, sigan enviando sus mensajes. Estamos con ustedes hasta las 15. Bueno, ahí el Cruz Libertad ya oficialmente esta mañana le dio muchas gracias a Coso, ¿cómo era? Ariel Galeano, y ahora ya le da la bienvenida oficialmente a Daniel Garnero. Bienvenido. Bueno, a ver. Curey Ruiz, el Pescadito Ruiz, dice Carlos. Lolo Avente, pero no tiene apodo. Y Lolo. El Chupete Freire, sí señor. Jugador de Sol de América. Chiquitito. Discoteca Núñez, dice Junior. Tomate Rodas. La Araña Denis. El Ancho Ibarra. El Matador Núñez, sí señor. Vampeta Gómez. El Pipino Cuevas. El Mono Brites. Francisco Gato García, el jugador cuando marcó para Cerro con el Nacional y los hinchas le putearon todo mal porque marcar el gol. Qué sensación rara fue aquella vez, dice Eduardo. El Animal Quintana, dice Hugo. El Conejo Benítez por la zanahoria, dice Lucas. No. Conejo Benítez actual. Zanahoria era Félix Brites Román, jugador de Cerro del final de los 80, goleador de Cerro en el título del 87. Hasta hoy en día director técnico de fútbol del Colegio Internacional. Desde que él agarró la dirección del Colegio Internacional en fútbol. El Internacional, que nunca fue un colegio tradicional en el fútbol, comenzó a ganar intercolegiales.
a ganarle a Salesianito, a ganarle a Monseñor, a ganarle a otros colegios más tradicionales en fútbol, ¿verdad? Impresionante. Y César Rivero se fue a agarrar, Cesarito Rivero se fue a agarrar el futsal y la misma cosa. Impresionante realmente. El Cabo Sarabia, Chito Ayala, Macanaki Dos Santos, Speedy González, el Pájaro Benítez, el Abuelo Balbuena de Olimpia. Armando dice la comadre, eso no sé yo. El Trencito Fidelmiño, sí señor. El Candado Pérez, Roberto El Candado Pérez, arquero de San Lorenzo y de Sol de América. Ayudante técnico muchísimo tiempo de Héctor Eduardo Corte. Gran amigo. Roberto El Candado Pérez. Juan el Willy Hermosilla, sí señor, de Luque, Loco Loavente. Julio César Angullá Enciso, dice. El abuelo Fermín Balbuena. A ver. Juan Carlos el Tanque Ferreira, sí, otro tanque más que tuvimos. La Flecha Rojas, sí, por Aristides Rojas. Virgilio Caí Ferreira, sí señor. El Samurái Esteche, sí, ese era Adolfo. Porque Francisco tenía otro. El Demonio Vareiro, dice Cristian, sí. Patito Aquino. ¿Qué tal, Salva? El Repollo Valdés por su apodo, dice el Repollo Valdés. Jorge Valdés, lateral derecho de Olimpia, Sol de América. El Chava y el León Guaraní, dice Lucas. Pilsencio Oviedo, dice. Javier Metalero González, dice Joaco. Sí, Javier, gran goleador de Cerro Corá, de Luqueño. El Mago Mendieta. No le conozco yo a ese. Hola Salvador, Cavernícola Neri Franco, ya mencionó así, Ray. Felipe Neri Franco, el Itacurubiense, Nelson Aedios. El Oro Correa, ¿cómo vio el Oro? Dice Sandro. Ya hay lista de convocados, Salva, de Humal Alfaro, Soldadito Benítez, dice Carlos. No, hay del viernes recién la lista de convocados. Salvador el Mariscal Cabañas. El Mariscal fue algo comercial. No. El Mágico, qué goleador. Sí. Juan Eduardo el Mágico Zamudio. Después Roque Gol, dice Adrián. El jugador, pero se trata de perdón entre contra mano, dice Lucas. El Baby Gol, así también le decían a Roque. Guillermo Itaipaiva, dice. Ese los perros no es, dice. Emperador Cáceres, por Julio César. El legendario Lobo Diarte, dice Cristian. El Peque Benítez. Acá le dijimos el Peque. Ustedes saben que en España le decían el Chiqui. El Chiqui Benítez. El Chiqui con TX KI. Pero acá le dijimos el Peque. Eumelio Patoruzú Palacios. Corea de Abogado, sí, por Ariel Bogado. Derlis Caballú Gómez. Y Danilo Pinocho Cebal. A Derlis le decían Caballú. No sabía yo eso. El técnico Mosejá, dice Samuel. Julio, el Mil Mujeres, un crack, todas las envidias. El Pollo Recalde, Scarface Riverí, pero eso no es paraguayo. El Toro Acuña. El Cenizo Jorge Amado Núñez, capo. El Recordman Denis Caniza. Pero ¿cómo le decían a Denis? La Hormiga Atómica Villara, dice Ray. Edgar el Negro González, sí señor. Gran volante de Guaraní. Y de las selecciones paraguayas también en su momento. Y hay muchos. Caí hay más. Caí, ustedes se acordaron hasta ahora solamente de Virgilio. Está el Caí original, Juan Graciano González. De la década de los 60, de los 70, gran jugador. Y después está su hijo, que también le decían Caí González. Celso creo que era el nombre. Bueno, también jugador en Guaraní. Es que jugaba en Humaitá y después vino Guaraní. Pedro el Cable Molinas, el Telégrafo Estrúbay, la Pantera de Budapest, dice Jorge. Mavio, vea. Me pongo de pie para el último gran jugador querido que Olimpia despidió, el señor de la media cancha, Carlos Humberto Paredes, dice Adrián. La Pantera Morales, dice Lucas. El Achu, Huevo Duro Garay. Caí era un cafetero del Club Guaraní, también, ya fallecido. Caí Moreno. El arquitecto Ángel Ortiz, dice Piri. Ángel, yo le decían arquitecto. Hasta donde yo sé, él era Angelito. Bueno.
Bueno, a ver, vamos a ir un poco al Twitch. A ver qué están diciendo por el Twitch. Sergio Pirayú Martínez y Paraguarí Espínola. Dice Pirayú, sí, por Jessica, ¿verdad? Y Paraguarí Espínola por Carlos Espínola. Espidi González, jajaja, dice Nelson. Javier Metalero González, dice Víctor. Salvador, vos llegaste a tener apodos, sí, varios. Topadora Cáceres, dice. El ratón Román, dice Nelson. Alexis. Bueno. Y Francisco Chiqui Arce, sí señor. Salva Avión Massinger, sí. Blas Massinger Cristaldo, el actual asistente de Chiqui, que fue jugador del Cerro. Roque Santa Cruz, dice. El Pepe Cardoso. Sí, Caballú se le dice a Derly Gómez. Y mira, no sabía, che. Será ahí en el barrio, porque a nivel de prensa nunca se le dijo así. Tarzan Hulk, Segoviña, Amba Pérez, La Joya, dice. Tarzan Hulk, ¿quién es Tarzan Hulk? Rafael dos Santos, Macanaki, Glaciney Martins, Inca. Claro, con los brasileños, los apodos eran, o sea, sus nombres de guerra, como dice yo. Rodney Pechito Redes, dice. Había un Pechito que llegó a jugar con Suceso en Cerro, era un argentino, Sergio Pechito Recalde, volante por derecha. Estaba el Bobby la época del Bobby Espínola, Cachito Espinosa. El Chicha Centurión, jugadores argentinos que jugaron también en Paraguay. Justamente el Chicha he visto que estaba por acá. Con JJ Gómez participaron estaban ahí en un evento de Fudelpa. Al Chicha una vez le hicimos, abrió una pizzería en El Dorado, en Misiones, Argentina. Y a todos los contactos le mandaba su delivery, era el número para el delivery. Y le pedimos nosotros una pizza desde Asunción. Quería saber dónde lo que era la dirección. Qué mucho que nos reímos. Tipazo, Chicha Centurión. Gran número 10 que tuvo Sol de América y Libertad. El Topo, dice Rubén, sí señor. Malborito Vareiro, así le conocen por cada zapa. Así mismo. Una vez erró 3 penales en un partido. El primer ropero fue Jorge Infran, dice Miguel Reynoso. Así mismo. Ah, tipo el Chiqui Beristain. Así es, Gustavo. El Queso Fernández, dice. Pechito Recalde. ¿Por qué se le dice Tiburón Torres? Ella contó una vez la historia. González Cabello le puso tiburón por, creo que fue un partido en Barranquilla. En Barranquilla se le dice tiburón al Junior, ¿verdad? Y algo ahí hizo un partidazo, no sé qué cosa, y más o menos así se quedó. Algo así era. ¿No te gusta el mago Mendieta? Sala William Mendieta, así que le decían los comentaristas un tiempo. Dice, no sé, el mago y Alvarenga. Mendieta es Willy, el Willy Mendieta, no sé. Buenas tardes, Sala. Eso que dicen Segoviña, calabozo directo, dice Luqui. ¿Por qué se trata el Queso Fernández? Ya leí. El primer ropero fue Ropero Infram, Alborito Vareiro, Topo, Cristian Roja, Guaraní, el Ropero Santander, dice. Hilario el legendario de Guaraní, arquero, dice, sí señor. Después Tarzan Hulk, Esparza Hulk, dice Jorge. Mira vos, Miguel Heladera. No, vamos en serio, muchachos. Acá Olimpia Cerro, si van a entrar a joder, ya saben, Nina, que es tarjeta. Víctor Topo Cáceres, ¿quién era el jugador que le decían Boca? No me acuerdo. Pulpito Duarte. ¿Por qué Pulpito? Porque su papá Andrés Duarte era el Pulpo Duarte. Integrante de la selección preolímpica y olímpica de Barcelona 92. ¿Quién fue el mejor jugador que viste en el fútbol paraguayo, Salva? Dice, el Cachi Ferreira, el Tarzán Martínez, Carlos Aquiles Báez, dice Cristian. Aquiles, sí señor. Serafín La Hormiga García, es Serafín García, el lateral derecho. Roberto Tractor Amarilla, el Roberto, el barrereño que jugó en Valencia. Diego el Trencito León, no sé. Brigante le llamó más burlona a Fabro cuando estaba en Guaraní Astro Boy porque la dirigencia le daba todo, dice Ray. El mágico Zamudio, José Pedro Santos, Petriño, Tabarelli era su Iraité, dicen todos los equipos que jugó le hacía goles y de medio campo le hacía goles. El Choco Roberto Fernández, dice, Choco hay varios, este es el último Choco, el más jovencito, el Choco Fernández, ¿verdad? Después está el Chueco Velar también, Hugo Marcelo. Y Choco había más otro, el Choco Franco, Juan Carlos Franco, el jugador de Olimpia, de la selección paraguaya. El Choco Franco. ¿Por qué vio Calabozo si ahora así está en su remera? Dice, igual, no, su problema.
Desastre, dice. Gatito Fernández. Sala Zamudio, dice. Sala Zamudio. Tira un poco uno de tus apodos, Salva, dice. Y Salva es uno de mis apodos. Tal vez el más conocido después de grande, ¿verdad? Después me dicen Chaló. Algunos me dicen Chava. Antes que Cabaña, ¿verdad? Y antes en la escuela, en el colegio me decían Rubio. También en algún momento me llegaban a decir Gato, pero ese no fue tanto, ¿verdad? Ernesto Teto Cristal, los Teto. Conejo Benítez, dice Rubén. Tarzán William Rivero, sí, William Tarzán Rivero. Flecheiro MMM, Rayo Pilsencio. Miguel Carucha Almirón, Carucha le decían en Argentina. Ramón Chapacú Hicks, así mismo. La hormiga atómica Seferino Villar, el flaco Candia, el Carucha Almirón, el Corcel Negro, Mono Tabarelli, Miliki Jiménez, Luis Cachito Ramírez, el peruano que jugó en Libertad, sí señor. La Pantera de Budapest es Puskás, el paraguayo estamos hablando, pero está bien. El Pescadito Ruiz, papá de SCP, o sea, no paraguayos, sino que hayan jugado en Paraguay. Mago Alvarenga, Alejandro Zamudio y Ameliano le dicen Salá, dice, Salá, o Yuvalendo. ¿Hay algún jugador que no le guste su apodo y se peleaba o plagueaba cuando le decían así? Sí, había varios. A algunos no le gusta. Deiko Rubio Salva, dice, y era rubio. Fabián el comandante Balbuena, así le dijeron los de Claro Sport. Un bebé de 40 años y María Teresa. Chumpitas Rolón. Sí, señor. Ignacio Rolón. El Pollo Escobar. Pero ¿quién es el verdadero mago del fútbol paraguayo? Y el primero y que jugó más tiempo y que siempre se le dijo así, de estando por Colombia, fue Guido Alvarenga. Por Colombia, Selección, Cerro, Olimpia, en la Argentina. Porque a Hugo Talavera, por ejemplo, uno dice, no, a Hugo Talavera no se le decía el mago, a Talavera se le decía el Tala, no se le decía mago. Crispín Rafael Versa, la zurda de oro. Pero a ninguno de ellos se le decía mago, ni a Nino Arrúa no le decían mago, a Saturnino le decían Nino, el Nino Arrúa. Cachi Ferreira, dice, Motochorro, no, Motochorro. A él por ejemplo no le gusta ese. La verdad que es muy de mal gusto lo ese. Tigre Ramírez y Sabat, cierto. Reinaldo Roviño Campo también. El Queso Fernández, sí. Néstor Guanchope Ayala, sí. Rodi Ferreira. Rodi en realidad es un nombre, Lucas. La Muralla, Juan Vicente Lescano. De esa época, el maestro Arsenio Valdés. Salvador Cabañas, el Gordiño para los brasileños. El Vikingo Pita. Rambert Vera. Sí, Enrique le decían Rambert. El Ancho Ibarra, el Matador Jorge Núñez, dice Rubén. El Metalero. Pamperito Gavilán. Macanaki Dos Santos. Soldadito Benítez. El Ancho Ibarra. Castrilli Arias. El Demonio Varero, pero le gusta su apodo. Dice, sí, le gusta. Sasá cuenta, dice, y sí, se le dice así, forma parte de su nombre, pero se le dice Macanakis. Después Fabio Pitu Ramos, cierto. El Cabezón Quises. El Tanque Ferreira, el Tanque Torres. Pipino Cuevas. El Chilas. Bueno, vamos a ir otra vez a... Ratón Román, el Mago Justo y Pepe Guido Alvarenga, Motochorro Lescano. Nunca me voy a olvidar del Diario Popular Paraguay. Se calentó y sacó su pájaro, dice. Tigre Ramírez, el Saltarín Rojo, sí, Arsenio Rico. El Demonio Vareiro, el Perro Arviñagalde, Arviñagaldes, sí, ahí está. Sí, señor. A ver, Lucel dice Guanchope Ayala, me acuerdo que metió un gol a la eliminatoria del 2010 a Ecuador. Sasá, ese es el Purete, ese Pistolero Nani, el Mono Brites.
Bueno, muchos ya están repitiendo los nombres. Bueno, pero claro, no escuchaban desde el comienzo. A ver, de mi lista, a ver si dijeron alguno que... Teyú Torales ya dijeron también. El Lobo de Arte también ya dijeron. El avionazo, ¿quién era el avionazo? ¿Quién era el avionazo? ¿Cómo le decían a Adriano Samaniego? ¿Cómo le decían a Luis Monzón? A Monzón también se le llegó a decir el mago Monzón. Básicamente coincidió con lo de Guido Alvarenga, pero la mayoría en realidad le decía Beto. El Beto Monzón. Pero hubo una época en que eran los dos, el mago Alvarenga y el mago Monzón, pero Monzón se quedó más como Beto y Guido se quedó más como mago. Bueno, qué grande él es por Colombia, ojalá vuelva con una grande futbolista, dice Adrián. El Colorado Gamarra, dice Lucas. El mago, el Kili Rojas, Anguyaí Román, en realidad era el ratón Román. Jope y Salva, es cierto que muchos de los apodos jugadores le debemos a Julio González Cabello, sí, muchos. Cabecita de Oro, José Parodi, una leyenda. Salva el terror de la bombacha, más, ninguna posibilidad. Corea Abogado y el Paco y el Samurai Esteche, Cristian Torito Abogado también. Luisón le decían antes de Motochorro, dice Eduardo. Paraguarí Espino, la Pepe Cardoso, Cavernícola, Sopellón, Cavernícola Franco, Lolo Avente, uno de los más churros del fútbol paraguayo, dice el Memo Beltrán, el mejor es León Guaraní, Nelson, dice. El Chito Ayala, Carlos Lito Duarte, sí señor, de Guaireña. Alan el Coyote, se me olvidó su apellido, Rodríguez. En realidad el Coyote le decían a su papá ya le decían Coyote. Tito Frutos, el Rorro López, Ariel Corea Abogado, el señor de la media cancha. El Oro, ¿quién era? El Oro Correa, jugador de Rubio Ñu, por supuesto. En Rubio Ñu fue donde más se destacó. El Pica Lucena, el Corcel Negro, Pedro Cable Molinas, Memo Beltrán, Mario César Robocó Ramírez, Eder el Pintor Godoy, Silvio Huevoduro Garay, el Gitano Guisa, el Abuelo Fermín Balbuenas. Están repitiendo mucho ya. César Llama le dicen el Hombre Antorcha. Había alguien que se le decía el portaaviones, ¿verdad? O me confundo. El portaaviones era, en México lo bautizaron así a Velázquez, a Pablo Velázquez. Que de Libertad, Rubio Ñu, Libertad se fue al Toluca. Le decían el portaaviones. ¿Te acuerdas de la transmisión donde preguntaron si Tacuarita era el hermano de Tacuara? Y sí, nomás dijo el que estaba en la cancha. Dice, sí, me acuerdo. El Animal Quintana. Adriano Samandú Samaniego, sí señor. Se le puso Prisciliano. Macanaki dos Santos, Chito Ayala. Los que más apodos pusieron en su momento eran Julio González Cabello, Arturo Rubini y Prisciliano Sandoval 10. Ellos fueron los que dejaron más apodos así. Boca Espinosa es jugador de futsal últimamente en Cerro, pero también pasó por Olimpia en el 2013. Sí, Jorge. El Rorro López, el Loco Pérez. Hablando de Pérez, después estaba Mauricio el Hicho Pérez. Y su hermano también, no me acuerdo ahora cómo le decían. Pero loco hubo varios. Pero el más famoso es Gabriel González, ¿verdad? Baby Gol y Eduardo. El Peta Brizuela. La ballena Cristian Fatecha. Sí. El loco Gabriel González, Beto Monzón, el emperador Julio César. Julio César, el emperador Julio César, no, el emperador era Julio César Cáceres. Tito Flavio, dice, Tito Torres, Tito Flavio estaba ladrando recién porque pasó una perra a Cuba, me dicen. El Meteoro Luzardi, mina Meteoro Luzardi, dice. Pedro Cable Molinas. Mater, está a punto de está macaneando con esas cosas. El Mosquito de Embelé, pero eso no juega en Paraguay. El Tanque Torres, el Ropero Santander, el Poeta del Gol, Brian Montenegro. ¿El Poeta del Gol? Mauricio Mao Molina, el colombiano que jugó en Olimpia, el Mao, el Pollo Recalde.
¿Te acordás del Tato García? Sí, claro. El Memo Beltrán, Blas Massinger Cristaldo, la joyita, cualquier jugador joven que pinta bien, dice Rey. El príncipe guaraní, como le decían al Pepe Cardoso en México, ídolo total en ese país, dice. ¿Vos alguna vez le pusiste apodo a un jugador mientras relataba que después ya se quedó? No, nunca me gustó poner apodos. El Chico Díaz, el mejor era el cavernícola Felipe Neri Franco, dice. Hola, Salva, ¿qué tal? Salva, te había dicho lo que los de Libertad estaban haciendo la cama Galeano para que vuelva Garnero. Dice que el Pachi Carrizo, Luis el Chocolate Leal, Cocolizo González. El espectro del gol. El espectro del gol. Mavio, ¿qué? Matías Chiche Corujo, Pérez, no, nace. Cable Molina y los apodos de periodistas, Pato Bando, Edwin Tigracúes Torres, Nacino, Hernán Ratón Pérez. No, Hernán Pérez no es ratón. Ernesto el Teto Cristaldo, señor en la media cancha, se le dijo a varios jugadores, ¿verdad, Salva? Pero que se quedó como más famoso Carlos Humberto, el Pescadito Ruiz, Diego La Tota Lugano y Álvaro Palito Pereira. No olvidamos, no, 10 veces ya se dijo a Rodrigo lo del animal, Teletubi, no, el animal en realidad, Teletubi, bueno, no sé. Alfio Oviedo es el espectro del gol, dice, sí, el espectro del gol es igual a Alfio Oviedo, dice Jorge. El Agüeno Balbuena, dice, bueno. A ver, para mí que los perros ya inventan nomás ya, dice Adrián. Julio González le llamaba Peter Languila al Mirón en el Sudamericano Sub-20, dice. Sí, porque había cuando había un Peter Languila, ¿verdad? Ñembo cantante, y Miguel tenía un parecido físico con él, entonces le decían Languila Almirón, pero no se quedó. Más bien creo que se le conoció más como el Carucha Almirón en Argentina, y después en Estados Unidos y en Inglaterra Migui, ¿verdad? El Corcel Negro es el Gato García. A Balbuena, ¿por qué se le dice el comandante? Y porque siempre festeja pues, con el tema del militar o algo así. Y se olvidaban del sargento, que le dicen sargento a Mateo Gamarra, ¿verdad? Que hubo varios que se le decía al sargento. Heriberto Herrera, por ejemplo, era el sargento de hierro. Fue técnico de la Juventus de Italia. Paraguayo. Patoruzú, dice, sí. El portaaviones Pablo Acorea abogado, pero le gustaba su apodo. Dice, Juancho La Sombra Benítez, que jugó en Tacuarembó en 2009. Dice. La Sombra Benítez en realidad empezó en Olimpia. El Metalero, el Gato García, que es jugador que pintaba bien. Tito Torres, el Mono Brite, Patoruzú Palacio. ¿Qué significa carucha? Sala siempre me suena a caracha. Dice, jajaja, carucha, no sé, algo así de... No sé por qué los argentinos usan tanto eso. El Gordo Polenta, dice, a Junior se le dice el sheriff, el Batipibe. Más para la Batipibe. Cañima se ve. La Araña Denis, la Flecha Aristides Rojas, Pinocho Acebal, Mono Tabarelli, Virgilio Caí Ferreira, Emilio Capullo Martínez. En realidad Capullo era su hermano, Emilio era Capullito. Se quedó nomás ya en Capullo, ¿verdad? Pero su hermano mayor era Capullo, que más bien se destacó en futsal, ¿verdad? En fútbol no llegó como si llegó su hermano, ¿verdad? Pero después ya se quedó en Capullo, Emilio. A ver. Chiquito González, el de Triniense, dice. Pistolero Nani, Mono Brites, dice Lucel. A ver. Carlos el Brigadier Quise. ¿El Brigadier? El poeta Montenegro fue por las publicaciones cuando era joven, escribía poemas por Facebook, el tipo, dice. Sí. El Soldadito Benítez, dice Gustavo. César Cáceres Caña Cañete, dice Rafael. El Vicky Virginio Cáceres. Popeye Sanabria, el papá de Lucas, jugador de Libertad, sí. Popeye, mi amigo. El Loro Velar, Canito. El abuelo Fermín, el Soldadito Benítez, el Teto Cristal. Eso del Messi paraguayo nervioso me pone Salva. Tipo Iturbe un tiempo, ahora ese jugador joven del Palmeiras. Juan Saldo Jaque Ayabuis. Carucha era un jugador argentino que jugaba en la NU y era parecido a Miguel, dice Carlos. Pero yo escuché muchas veces el tema de Carucha.
Darío el Grande Herrera es. No, yo le decía el Darío el Grande, ¿verdad? Después mucho pero en realidad él tenía otro apodo. Se olvidaron el mejor jugador de la historia del Paraguay, el Saltarín Rojo, ya se dijo hace rato. Chucky Catorino, dice. Cara ancha, es jugador de Rubio Ñu, dice. Cara ancha. Ricardo Caíto Martínez. Y tuve en un tiempo era el Messi paraguayo, a ningún otro se le dijo así. Dice, sí, le empezaron a decir también a este mitadí de 15 años. Ya le mencionaba 700 veces ya, el Pecadito Ruitan, el Peque, el Messi Guaraní, el Piru Contreras, el Piru, faltaba ese, Tanque Ferreira, Peito Rodríguez, también faltaba, Peito. Está bien. Bueno, el Pinocho Duarte, delantero. Ok. Carucha le puso el relator Bambino Ponzi en Inglaterra, los hinchas del Newcastle le dicen Miguis. El portaaviones Pablo Velázquez, la Pantera Negra, Evaristo Isasis, el malabarista Luis Torres, hubo muchos tanques. Ico Jiménez, Francisco Ico Jiménez, Facundo La Orejona Zavala, Bobby Ferreira, Carucha le dicen cuando iba ahí la tipo, Dionisio Loco Pérez, Speedy me imagino que también, dice sí. Y Turbo, Tacuara Cardoso, Héctor Cheche Sanabria, el Cheche Sanabria, el autor del primer gol de la historia de Santaní en primera división. Bueno, Tacuarita Cardoso, Roberto el Toro Acuña, claro. A ver. Motochorro Lescano, jaja, dice Anderson. Chiquito Jiménez, el de Trinidense, lo sé. Pero estaba González, no, Chiquito Jiménez. Quería recordar quién lo que era González. Bueno. Ángel El Pitu Martínez, sí señor. Corea Abogado. Sé que el Bambino le puso Carucha, pero ¿qué significa esa palabra? Realmente otro jugador. Dice, ¿quién se acuerda de Nelson Tronco Duarte Luqueño? Dice, Nelson la pesadilla Duarte, pero a él le decían la pesadilla. Justo hay alguien que se lo dice a alguien que es feo. Es Ricardo Tom Ortiz, el William Mosilla, el Carucha le puso el Bambino, el Pedro Ganso Benítez, Antonio Tony Sanabria. El apodo Edwin, dice, no sé. Ok. Tiburón Torres. El Cacu, Romero Gamarra. El Corcel Ordóñez en Olimpia, dice. La Gata Fernández, es argentino. El Crack Segoviñas. Ricardo Tom Ortiz. Bueno. A ver, ¿qué más? Cuca Román no se le decía al de Trinidense, no creo que por churro le digan así. Tyson Caballero, Fabián, Tyson Caballero. Los Melli Romero Cuenta, dice, sí. Enzo el Batipibe Jiménez, el poeta del gol, Brian Montenegro. ¿Te acuerdas de Miguel Palermo Álvarez de Trinidense? Sí, Miguel Palermo Álvarez. Julio Oseas Colmán también, Sergio Pechito Recalde, ya dijimos, la Ballena Fatecha también, el Oso Prato, el Chano Candia, faltaba Prato, faltaba Chano, sí. Oseas Colmán, el Vikingo Pita, ya se dijo. Lobo Diarte, ya se dijo. Bueno, Patito Aquino, ya se dijo. Ok. Carlos Cacá Ferraris. Pero ese era técnico de futsal. O hubo también algún futbolista que vino con ese sobrenombre acá. No me acuerdo. Anthony Pomanteca ese. El Team Romerito.
Sí, la verdad que acá le conocíamos como Romerito y en Brasil le pusieron lo del timbre. Cierto, pero que se mandó poner Segoviña en su casaca Matías Segovia. Y así me contaba, así contaban acá. Ferral le ponía cualquier apodo a sus jugadores, dice, Paraguarí, dice Priblinders. Carlos Cacá Ferrari, el delantero brasileño. Ah, el que vino a Cerro. Miliki Jiménez, ya se dijo. Inca, ya se dijo. Bueno. Estoy interesado en la Copa de Suecia, cómo salieron los partidos hoy. El Kalmar le ganó al Angelholm 4-0 de visita. El Helsingborg, mi equipo, le ganó al Herrestad por 2-0, muy bien. El Varnamo le ganó al Jönköping 2-1, muy bien. Y el Sirius le ganó al Karlstad por 3-1, muy bien. Ok, excelente. En el fútbol de Oman, el Al-Seb le ganó 1-0 al Al-Shabaab. Perdió el Al-Shabaab. Y ahí, bueno, está feo eso, che. Y ahí la porta en Al-Shabaab. Inca, Macanaki dos Santos, ya se dijo. Metalero, ya se dijo. Cabo Sarabia, ya se dijo. El Tasmania, Alejandro da Silva. ¿Tasmania? ¿Algo le dicen? Ale. Encima escuchaba cumbia al metalero, dice Alexis. El Tomate Roda, ya se dijo. El mejor relator del fútbol paraguayo, Salvador Hickrack. No, hay que ver. Si es que se puso Segoviña, es sí o sí por lo que se dijo y se dice acá. Dice, y puede ser. Iván Super Ramírez, ya se dijo. El Hueso Romero que jugaba en Olimpia. Pacuruzú, el Ancho Ibarra, ya se dijo. Puede ser Campitos, a Jorge Luis. Sí, Campitos. No me acuerdo bien todavía no almorcé. Sí, a él le decían Campitos. Hasta ahora, cuando nos encontramos todos le decimos Campitos. Viste que Alfaro repitió su discurso que usó en Ecuador, Babio Peais. El Mono Brita, dice Alexis. Massinger Cristaldo, ya se dijo, el Mono también. Chucky Catorino también. Se le terminó, va a ser el repertorio de los muchachos, no se acuerdan más de los... Juan Teyú Torales, Juan Bautista, sí, ya dijimos, hace rato ya recordamos. A ver, bueno. Vamos a ver si hay más comentarios. Ya para ir cerrando por ahora. El Pitbull Peralta. Bueno. Paco Esteche, el Bronco Marín. ¿Cuánto cobramos a apostar la sala? Nada, no. Condorito. ¿Quién era Condorito? Massinger Cristaldo ya está. Gustavo Cururú Velázquez. Abrir nomás ya internacional histórico, empiezo Rey Pelé. Otro día. Robocop Ramírez. Falta más like los perros, dice, cierto. Dejen su like. Y Pucumagina, dice Carlos, cierto. El Pony Maturana, aparte están repitiendo todo. Chacho González Ferreira, Chacho, sí señor. Colorado Gamara ya se dijo, Loco González ya se dijo. Vamos a hablar de nuestro ídolo Garnero, ¿qué dice? No, más tarde puede ser. Marino Duré, Superman. Superman le decían a él. El Mucamo, Robert Servín. Faltó Lolo, ya se dijo hace rato. El Sicario Rojas, mal apodo totalmente. Pipino ya se dijo. El Rorro López ya se dijo. Chumpita Rolón ya se dijo. El Vasco Recochea. Reinaldo Roviño Campo ya se dijo. Bueno. Pedro Ganso Benítez, ya dijiste, esa la sí. Néstor Guanchope Ayala también. A ver qué más.
El Ancho Ibarra también, Ramberbera también. El Mudo Valdés, el Mudo Valdés. El Pipo González, Pipo González. Antonio Catrilli Arias, ya se dijo. Aquí le va también, ex defensor de Guaraní Olimpia, el comisario, no recuerdo su nombre, el sicario Robert Rojas, Ángel Ortiz tenía algún apodo, Angelito le decían. Snoopy Borja, Snoopy Borja. ¿De qué hablan, Salva? Y mira el título, hermano. El perro Arviñagal, dice Checho Tálvaro. El perro Raúl Arviñagal, ya dijimos, está en portada. Checho Tálvaro. A Tálvaro le dicen Checho nomás. No tenía otro. Checho por Sergio, ¿verdad? El loco Abreu, sí. El perro, ya dijimos el perro. Alberto Benítez, el jugador Rubio Ñu, cara ancha. Ah, él le decían cara ancha. Quique Mesa, sí, Enrique Mesa. De los apodos, jugadores, Zlatan. ¿A quién le decían Zlatan? Prisciliano le decía el Zlatan de los Andes a Diego Churín cuando vino recién. Otros le decían a Borja, Zlatan Borja. Rodrigo Pichicho Mendoza, sí, lateral derecho. El Niño Torres, el Tucu Salazar. El Niño Torres no es paraguayo. Tanis, Fernando Chapa Martínez. O sea, no precisamente esa para que haya estado en el fútbol paraguayo. Porque ya hablamos del Gitano Isa, hablamos del Pescadito Ruiz, de varios otros. Estaba... Bueno, los brasileños que vienen luego por su... el telégrafo de True, ya se dijo. El Gato Benz, no estamos ni hablando de... Alberto Beto Espínola. También había Beto Benítez. Alberto Beto Benítez, que era jugador de Rubio Ñu también. Y también jugador de fútbol de salón, ¿verdad? Alberto, hijo de futsal, Beto Benítez, uno de los mejores salonistas, Pedro Juanino. El experto del gol, Asadito Ojeda. DiCaprio Estigarribia. Leiva, que jugó en Libertad y Santaní Guaraní, le decían Leivandowski. Uy, se rey. Ropero Santander, ya sé. Diego Chino Martínez, sí señor. Puede ser Juan Bautista Torales Lagarto, no, Teyú se le decía, ya se dijo. O Alema, el Peque Benítez, Richard Cachorro Sánchez, Chico da Costa, Richard Mascariña Franco, Tanque Torres ya está, Zanahoria ya está, Juan Manuel, el Piti Lucero, ese nos faltaba todavía, el Piti Lucero. Después... Marcelo Chelo Estigarribia, Ernesto Toti Caballero, ¿cierto? Toti Caballero. ¿A quién se le decía latita ese? Serpiente de Lomé se le decía de Bayor. Otro día los de afuera. Ah, pero de Bayor vino acá, ¿verdad? Vino a llevar plata. Bueno. Osvaldo el patrón Vizcarrondos, Luis Oncio sí había uno, es. Colorado Gamarra ya se dijo, el Maradona del norte de Guaraní, Sasá ya se dijo, se degeneró, así no, cuando empieza a degenerarse ya nada más gustó. En el 2008 fue que cerró fichó a Kaká Ferrari y en Olimpia estaba Rolando Renault, dice. Y Ronaldo, sí, pero Rolando de Villalles. Iván el Terrible, Iván González Ferreira, dice Ray. En el P le pusieron Sasá Salcedo. Me acuerdo, dice. Recién entro, pero no sé si ya se dijo el Tobogán Benítez. El Tiburón Toro ya está. Alfio Oviedo era el experto. No era experto. Erniesta Caballero. El abuelo de Buena ya está hace rato. Chilaverso. Walter, el zurdo López, ese faltaba. El ladrón motorista, no. Otro día, señoras. Robert la Pantera Morales, ya se dijo. Bueno, parece que ya dijeron todo lo que conocen, ¿eh? Están repitiendo demasiado. Bueno. Ok. Agrícola campeón. Invicto en Loreto, Salva. Dice, qué suerte, che. Muy bien, felicidades. Le ganaron la final a Roja Silva.
Ok, a ver qué más hay. El barco Filipinis. Osvaldo Díaz se le decía el Chapulín. Chapulín, cierto. Ese, el cohete Cohener, muy bien. La Pantera Barrios, muy bien. El Botellón García, muy bien. Rorro López ya se dijo. Ahí está alguno que no se, todavía no sabe. Filipini, Osvaldo Díaz, el cohete Cohener, el Botellón García. A Landaya sí que le decían los miteros, Roque Santagol, nunca se le dijo Santagol. El Conejo Benítez sí, que parece sal, Opa parece sal a los apodos. Isidro Sandokan Sandoval, se le llegó a decir Sandokan a Hugo Lizardi, ¿cómo le decían? El meteoro, meteorito Luzardi. Gatuso Mareco, Baby Gold ya se dijo. Walter el Chila Clark, Seferino Villar de la hormiga atómica, sí. Víctor Hugo Mareco, su apodo. El Palomo Sandoval, muy bien. Gatuso ya se dijo. El espectro del gol ya se dijo. No sé quién le puso eso. Yo nunca escuché. Víctor Hugo Mareco. Robert Pombero Roja, pero no era o solo fue por joda en las redes. El matador Mauro Bocellis. También a él le decían matador, cierto. El Hueso Romero, ya se, Danilo Pinocho ya se dijo. El Garrafón García. Garrafón. Babio Garrafón. ¿Qué me decir eso? El Pulpito ya se dijo. El Pulpo, su papá, ya se dijo también. A Amarilla no se le llegó a decir modelo, el árbitro sí. A Carlos Amarilla sí se le llegó a decir modelo. Pero los perros, efectivamente. Hoy día tiene 50 años casi Carlos Amarilla y sigue cobrando. Todas las ligas del interior que tienen final piden por él para que cobre. Ni Berunas hacen cuando él cobra. Impresionante como. Y era instructor de árbitro de la Federación de Cordillera, pero sigue arbitrando. En la UFI puede arbitrar, pues. Y todas las ligas así que tienen poder económico le llevan para que arbitre él. Él y a Nelson Cano. Nelson Cano era también de la APF, que es de también acá de Cordillera. Línea. No tenemos más árbitros. Los árbitros de APF se van ahora hoy po. En cualquier lado, lo de UFI hoy po. Lo de la liga local hoy po. Amarilla, tú sabes, ni no le miran fuerte. Supo imponer su personalidad. Te puede haber gustado o no, pero supo imponer su personalidad. Pikachu Role, mi querido Pikachu. Y a Wilson no se le decía gitano, sí, ya se dijo. No teníamos uno que se le decía killer, no sé. Totín amarilla. Guanchope Ayala ya se. Botellón quizá quiso decir el que dijo Garrafón. Dice, Israel Crespo. Israel Rodríguez. A él le decían Crespo Rodríguez. Sí, señor. Israel Rodríguez. Que más bien jugó más por Chipre y otras cosas, pero también jugó. PZ10, dice Rodrigo. PZ10. Qué raro que se olvidaban de él, El gran Gato Fernández, primerito, está ahí arriba en la portada. Bueno, Carlos Amarilla, un ídolo salva, dice Lucas. Sí, totalmente. Enrique Rambervera, ya se dijo 100 veces. A ver. No puede ser que no se acuerden de Roberto Cabañas. Pilsencio. El mudo, ya se dijo. Bueno. Roberto Cabañas le decían la Pantera. La Pantera Cabañas. Todo el mundo te quiere Romerito. Adolfino Cañete, el 10 de la selección en el Mundial de México 86. El Fino Cañete. Después ahí teníamos a Vladimiro Chetina, lo que no me acuerdo cómo se le decía. César Zavala tampoco no. Rogelio Delgado era. ¿Cómo era que le decían a Rogelio? Roberto Cabañas de la Pantera. La Pantera. Antolín, dice Jorge. Antolín, que es. Pica Lucena, ya se dijo. PZ10, ya se dijo. Ganso, ya se dijo. El Gato García, ya se dijo. Bueno. Opama Malicía la marcante cuera. Ya no se acuerda más. Y Choris. Raúl Amarilla. Raúl Amarilla se le decía Tacuara.
Chiqui Arces, ya se dijo. Carlos Pacú Villar, era grande delantero de Luqueño y Libertad. El Loco González ya se dijo primerito. El Tizurú Icar, ya se dijo. El Peta Brizuela, ya se dijo. Marcelo, agachate y saludalo. De las Huevo Duro Garay, ya se dijo. El Chori Martínez. El Chori Martínez. Hay varios Chori Martínez. En Atirá, en Cadacupé. Había en la primera. En Resistencia también, ¿verdad? Macanay ya se dijo. Chupete ya se dijo. Loco Pérez ya se dijo. Bueno, ya que estamos repitiendo todo, vamos a cerrar nomás ya por ahora. Ustedes pidieron esto hace tiempo de hacer el gozo, ya estamos haciendo, pero ya por lo visto no saben más de lo que ya dijeron, porque 100 veces están repitiendo lo mismo, así que vamos a cerrar nomás ya por ahora. Bueno, cerramos, capaz que nos encontremos a las 18 horas para hablar del retorno de Garnero, tras una breve pausa, tras sus días de duelo por el fallecimiento de su papá. Hace poco técnico de la selección, vuelve a Libertad, club que había dejado justamente para ir a la selección absoluta. Y bueno, ya vamos a estar hablando de eso, vamos a hablar también de otros temas. Hoy arranca una nueva jornada de la Copa Libertadores de la Sudamericana. Vamos a tener los primeros clasificados a los cuartos de final el día de hoy, tanto en la Libertadores como en la Copa Sudamericana. Estaremos hablando de esos temas también a las 18. Muchas gracias por su presencia, nos reencontramos un poquitito más tarde.